Cuando pensamos en la evolución de las especies, se nos viene a la mente figuras como la de Charles Darwin. Pero ¿y si te digo que no fue el primero? ¿Y si te digo que hubo un español 50 años antes que Darwin que se planteó todo esto? Hoy vas a conocer la apasionante vida de Félix de Azara, un naturalista aragonés de profesión militar que por circunstancias de la vida tuvo que viajar al Amazonas, donde haría importantes hallazgos de flora y fauna nunca antes conocidos, que ayudaría al mismísimo Darwin años más tarde para elaborar su teoría. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber por qué se le conoce como el Darwin español. Así que sin más, ¡vámonos que nos vamos! Félix de Azara fue uno de los naturalistas más importantes de la Ilustración. Sin embargo, su obra es muy poco conocida en nuestro país. Nació el 18 de mayo de 1742. Era natural de Barduñales, una aldea situada a 42 kilómetros de Huesca, muy cerca de los Pirineos. Se crió en el seno de una familia acomodada y fue el sexto de 7 hijos. A los 15 años ingresó en la Universidad Sectoriana de Huesca, pero no acabó sus estudios porque era una persona con inquietudes científicas y en las universidades de aquella época predominaba el conocimiento teológico y filosófico. Así que 2 años después se alistó en el ejército, donde estudiaría ingeniería, matemáticas y cartografía. Cabe recordar que nos encontramos en el siglo XVIII, en plena Ilustración, por lo que Félix de Azara, como intelectual de su época, empieza a plantearse el mundo desde el prisma de la razón, y la carrera militar le da la opción de formarse en la ciencia moderna. Años más tarde, Azara se graduó como subteniente de infantería y se dedicó a la construcción de puentes, la reparación de fortificaciones y otras obras de ingeniería. Hasta que, en 1775, participa en la invasión española de Argel. En la batalla, la flota española sufre una vergonzosa derrota y nuestro personaje cae herido en combate. Le dieron casi por muerto. Se salvó de milagro. Tanto es así que tardó 5 años en recuperarse. Durante esos años dedicó su tiempo a estudiar y seguir formándose. En 1781 es cuando empieza de verdad su aventura, al encomendársele la tarea de viajar a Sudamérica para hacer cumplir el Tratado de San Ildefonso de 1777, un acuerdo entre España y Portugal en el que se delimitaban las fronteras en América. Entonces, ¿qué pasa? Que en Sudamérica había un problema para que se respetaran las fronteras. El Imperio Español era tan extenso que nadie se había preocupado mucho de aquella zona amazónica perdida de la mano de Dios. Esto le vino muy bien a la colonia portuguesa para adentrarse poco a poco en el Amazonas e ir ganando terreno. Hasta que España dijo: "Oh, quieto ahí, vamos a delimitar mejor la frontera, que os estáis aprovechando". ¡Se acabó! Y es aquí donde entra el trabajo de Félix como cartógrafo. Su trabajo consistiría en demarcar junto a los portugueses los límites entre los dos imperios. Los trabajos comenzarían en Asunción, la actual capital de Paraguay, así que hasta allí fue Azara. Los meses pasaban y por allí no se veía ningún portugués, así que decide ir empezando la hazaña de cartografiar él mismo toda la zona e ir adelantando en lo que aparecía la expedición portuguesa. El pobre estuvo esperando 13 años y por allí no llegó nadie. Los portugueses habían adentrado tanto en territorio español que no les interesaba para nada señalar los verdaderos límites. Y como gran observador de la naturaleza que era, tenía que matar el tiempo como podía. Estaba aislado del mundo y no tenía ni libros que leer ni tertulias a las que acudir. Así que cada vez que hacía una expedición se llevaba su cuaderno y apuntaba todas las plantas y animales que veía. En total hizo 9 viajes pagados de su propio bolsillo, donde describió de forma muy detallada todo lo que veía, porque él consideraba que para hacer un buen mapa no basta con describir la geografía, hay que conocer la flora, la fauna y sus habitantes. Cuando veía una especie, no solo describía su aspecto morfológico y anatómico, sino que observaba su comportamiento, su relación con el entorno, sus hábitos, su alimentación, etc.
Esa forma de observar la naturaleza en vivo era algo único y poco habitual entre los naturalistas de la época, porque a la mayoría les llevaban los especímenes muertos y disecados a sus laboratorios y ya allí los estudiaban. Entonces había determinados aspectos que no podían conocerlos por completo. Azara tuvo la ventaja de poder estudiarlos in situ, pero el mérito de este hombre es mucho mayor porque cabe recordar que no tenía estudios relacionados con las ciencias naturales. Todo, absolutamente todo su conocimiento proviene de él mismo, de lo que él adquiere en el campo estudiando con detalle todas las especies. Pero lo más gracioso de todo es que llegó a las mismas conclusiones que grandes naturalistas de su época. De hecho, años después, le llegó la obra del conde Buffon, donde se recopilaba todo el conocimiento natural que existía en el mundo hasta entonces, y se dio cuenta que en el capítulo de los animales americanos había fallos y estaba incompleto, y que la mayoría de las especies que él había descrito eran nuevas para la ciencia. De los 77 mamíferos que describió, 62 eran nuevos, y de 448 aves, 200 eran nuevas. Esto es una auténtica barbaridad. En 1796, el virrey del Río de la Plata se acordó de Azara y le mandó a hacer planos de la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento era la propia Buenos Aires y la colonia de Sacramento en Uruguay. Se necesitaba proteger la frontera de ataques indígenas, y los servicios de Azara como ingeniero fueron muy útiles para la construcción de fortines. Una vez acabados estos trabajos, por fin en 1801 le dejaron volver a España. Tras 20 años en América y no haber podido limitar la frontera con Brasil, decide que por lo menos sus investigaciones sobre plantas y animales no queden en el olvido. Así que decide escribir una carta a su hermano José Nicolás para que le ayudara a publicar sus obras. Por aquel entonces era embajador de España en Francia y tenía influencias en el gobierno de Napoleón. Eso le permitió a Félix no solo publicar sus obras, sino codearse con los grandes naturalistas de su época, como Cuvier, que es considerado el padre de la paleontología. Todos se quedaban flipando cuando leían sus libros. Tenía una forma de entender la naturaleza que nadie se había planteado hasta entonces. De hecho, el mismísimo Darwin bebe de estas ideas y en su libro El origen de las especies menciona varias veces a Félix de Azara. Cabe recordar que la idea de evolución que se tenía en aquella época nada tiene que ver con la que tenemos hoy en día. De hecho, nadie se planteaba que la variabilidad genética pudiera ser un motor de cambio. Los científicos de la época creían que las especies habían sido creadas por Dios y que el motor de ese cambio, la fuente de ese cambio, residía en el ambiente. Es decir, que tanto el clima, la alimentación o la vegetación de un lugar modificaban la fisionomía del animal. Se pensaba que las zonas selváticas y pantanosas de América degeneraban a las especies y que por eso eran inferiores a las europeas, supuestamente, claro. Félix de Azara planteaba que obviamente esto no es así, que por ejemplo hay animales de la misma especie en distintas partes del mundo que presentan las mismas características, el mismo color, etc, etc, etc. Él hablaba mucho del color porque se dio cuenta que el ambiente no cambia el color, que por ejemplo hay animales albinos que nacen de manera fortuita con esta variación, y es su descendencia la que hereda ese color, pero que el ambiente no influye. Azara intuye que hay variación entre los individuos de una misma especie, pero no consigue explicar por qué. Y es aquí donde Darwin retoma estas ideas, dándole respuesta a las cuestiones planteadas por Azara, explicando que las mutaciones son el motor de la variabilidad genética entre individuos y que si estos cambios permiten al animal sobrevivir y adaptarse a su entorno, los transmitirá a su descendencia. Se dice que es el precursor de la idea de evolución de Darwin porque 50 años antes que él ya se la plantea, aunque también hay que decir que nunca llega al nivel de Darwin. Pero sin ser naturalista de profesión, yo creo que sus ideas son muy meritorias y súper avanzadas para la época.
la figura de Félix Zara se debería estudiar en la escuela como un referente español que nos demuestra que España no fue ese país atrasado que todos nos quieren hacer ver, y que hubo grandes ilustrados, al igual que en Alemania, Francia o Inglaterra. Así que nada, hasta aquí te puedo contar. Si quieres saber más sobre este personaje, aquí abajo en la descripción te dejo toda su biografía. Espero que te haya gustado esta increíble historia. No te olvides de suscribirte al canal y darle a me gusta para más vídeos interesantes. Nos vemos muy pronto. Un saludo enorme. ¡Adiós!